Lazım değil mi? Mert Ramazan Demir, el silencio que enciende las alarmas. Hasta hace poco, su rostro era sinónimo de éxito. Mert Ramazan Demir brillaba en cada producción, en cada escena, en cada alfombra roja. Joven, carismático, talentoso, parecía tenerlo todo. Su papel protagónico en exitosas series lo había catapultado como uno de los actores más prometedores de Turquía, incluso ganando reconocimiento en el extranjero. Pero ahora, el panorama ha cambiado. De un día para otro, el brillo se apagó. Y en su lugar, quedó una sombra inquietante que nadie sabe explicar del todo. Los primeros indicios fueron sutiles: una entrevista cancelada, una historia en redes eliminada sin explicación, una ausencia en un evento importante donde su presencia ya estaba confirmada. Luego, el silencio se hizo más evidente. Mert dejó de aparecer en público, sus redes sociales quedaron congeladas y los rumores comenzaron a brotar como veneno en las redes. ¿Problemas de salud? ¿Una crisis emocional? ¿Una traición profesional? ¿O algo aún más oscuro? Fuentes cercanas han revelado que el actor estaría atravesando un momento crítico, alejado del ojo público por recomendación médica. Otros, sin embargo, aseguran que el verdadero motivo es mucho más grave: una red de presiones, traiciones internas y conflictos con figuras poderosas de la industria. Algunos incluso insinúan que Mert habría descubierto algo que no debía, y que, desde entonces, estaría siendo silenciado de forma encubierta. Lo cierto es que quienes han intentado contactarlo afirman que ya no es el mismo. Hay en su mirada una tristeza profunda, una desconexión con la fama que antes lo impulsaba. Y en sus pocas palabras públicas resuena una constante: necesito silencio para poder escucharme. Una frase que, lejos de calmar, ha encendido aún más las alarmas. ¿Qué le pasó realmente a Mert Ramazan Demir? ¿Estamos frente a una crisis pasajera, o ante el colapso de una estrella que brilló demasiado rápido? ¿Volverá a las pantallas más fuerte, o este es el principio del fin de una carrera que apenas estaba comenzando? Una cosa es segura: cuando una figura como Mert desaparece así, sin explicaciones claras, algo grande se está ocultando. Quédate con nosotros, porque seguiremos investigando y revelando cada detalle de esta historia en desarrollo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Está Mert siendo víctima de las presiones del éxito? ¿O hay una verdad aún más perturbadora esperando salir a la luz? Apóyanos con un like si valoras este tipo de contenido honesto y profundo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que está pasando realmente con Mert Ramazan Demir? ¿Caída o renacimiento en las sombras? Mert Ramazan Demir nació un 25 de noviembre de 1998 en Estambul. Pero no fue una Estambul de postal, de luces y palacios. Fue la Estambul de los márgenes, de los silencios escondidos tras las paredes de concreto, de los sueños que apenas se atreven a pronunciarse. En ese rincón más crudo y real de la ciudad, nació un niño que parecía estar hecho de otra sustancia. Un niño con el alma inquieta, con una mirada que observaba todo y hablaba poco. Su familia no pertenecía al mundo del espectáculo ni a los círculos del privilegio. Todo en su entorno era esfuerzo. Trabajo duro. Silencio emocional. En casa no sobraba nada, excepto quizás el deseo reprimido de que la vida fuese diferente. Fue el más joven de varios hermanos. Y en medio de esa multitud familiar, muchas veces pasó desapercibido. Pero él observaba. Callaba. Sentía más de lo que podía expresar. Desde muy temprano, Mert descubrió que el mundo no era un lugar amable para los sensibles. Aprendió a resistir. A guardar sus emociones como un secreto precioso. Sus compañeros no siempre lo entendían. En la escuela, se sentía desconectado. Era el niño que se perdía en sus pensamientos. El que escribía cosas en los márgenes de los cuadernos. El que soñaba con estar en otro lugar. Fue en la adolescencia cuando algo cambió. Cuando el dolor acumulado encontró una salida. El teatro apareció en su vida como un relámpago. No fue casualidad. Fue necesidad.
En una pequeña escuela de interpretación del barrio, Mert se subió por primera vez a un escenario y no volvió a ser el mismo. No actuaba. Se desnudaba emocionalmente. Cada personaje que interpretaba parecía arrancado de su propia historia. A diferencia de muchos actores, Mert no llegó al arte por admiración, sino por salvación. El escenario se convirtió en su única forma de respirar con libertad. Su maestro lo vio de inmediato: él no actúa. Él sangra sobre el escenario. Y mientras sus amigos salían a fiestas, Mert pasaba horas leyendo guiones, analizando películas, ensayando miradas frente al espejo. Empezó a trabajar desde muy joven. Primero en producciones pequeñas. Luego, poco a poco, los directores notaron algo en él, una intensidad difícil de controlar. Un magnetismo oscuro. Una verdad que dolía. Pero el ascenso fue tan rápido, como peligroso. Porque con la fama llegaron las etiquetas. Las comparaciones. Las presiones. Muchos querían convertir a Mert en el nuevo galán de Turquía. Pero él no encajaba en ese molde. No sonreía por obligación. No se dejaba dirigir como un títere. Y ahí comenzaron los problemas. Hubo directores que lo consideraron difícil. Productores que no sabían qué hacer con su autenticidad. Y periodistas que preferían inventar antes que entenderlo. Pero detrás de cada crítica, detrás de cada silencio de Mert, había un pasado no contado. Una infancia que dolía. Una verdad incómoda que lo hacía distinto. Pocos saben que Mert perdió a personas muy cercanas en etapas clave de su vida. Que tuvo que sostener emocionalmente a su familia cuando aún no sabía sostenerse a sí mismo. Que, en medio de los aplausos, muchas veces volvía a casa con un nudo en el pecho, y sin nadie que lo viera realmente. Hoy, cuando lo vemos en pantalla, encarnando personajes atormentados, no estamos viendo una actuación. Estamos viendo a un niño que sobrevivió, que transformó su historia en arte. Cada mirada, cada silencio suyo, lleva el peso de todo lo que no dijo de niño. Y tú, que estás viendo este video, quédate hasta el final. Porque entender la infancia de Mert Ramazan Demir no es solo mirar al pasado, es comprender por qué desapareció. Es ver por qué volvió con otra energía, con una sombra en los ojos y una fuerza nueva en el alma. Esto no es solo un relato, es la raíz de todo lo que vendrá. Y quizá, solo quizá, la clave de un destino que aún está escribiéndose. Inicios de carrera, el precio del primer paso. El mundo del espectáculo es un terreno incierto. Para muchos, imposible. Pero Mert Ramazan Demir no entendía de imposibles. Apenas salido de la adolescencia, sin padrinos poderosos ni un apellido que abriese puertas, se lanzó de lleno a un universo donde el talento a veces no es suficiente. Y donde el alma puede pagar un precio muy alto por cada oportunidad. Su primer gran paso fue en 2014, cuando apenas tenía 16 años. Participó en producciones pequeñas, anuncios publicitarios, y comenzó a ser parte del engranaje silencioso del cine turco. Pero no fue hasta años después que su nombre empezó a murmurearse entre productores y directores que buscaban algo distinto, algo auténtico. Y Mert lo tenía, una intensidad emocional que no se aprendía en escuelas, una vulnerabilidad poderosa que lo diferenciaba del resto. Mientras muchos actores aspiraban a la fama inmediata, Mert prefería papeles complejos. No le interesaba ser solo el guapo de turno. Él quería contar historias. Y más aún, quería que cada personaje fuera una forma de decir lo que él, en su vida real, no podía. Fue así como, en 2020, su carrera dio un giro definitivo. Con su participación en I Am You, un drama internacional sobre refugiados, Mert mostró al mundo que era más que una cara bonita. Su actuación fue visceral, cruda, desgarradora. Ese papel le valió el respeto de muchos, pero también puso los focos sobre él, y con los focos, vino la presión. Poco después, protagonizó la serie Sameran junto a Serine y Sarkaya, y su presencia en pantalla se volvió magnética. Las redes explotaban, los medios lo querían todo el tiempo, los fans lo seguían a cada paso. Era oficial, Mert ya no era una promesa, era una realidad. Pero lo que nadie sabía era que, mientras su nombre ascendía con fuerza, algo dentro de él comenzaba a desmoronarse.
Porque el inicio de su carrera pública coincidió con el inicio de una lucha silenciosa. El brillo de la fama ocultaba horas de insomnio, presiones contractuales, críticas despiadadas y un entorno donde la competencia no perdona. Detrás de cada alfombra roja había sacrificios invisibles. Detrás de cada sonrisa, un cansancio acumulado. Y así, mientras el mundo lo celebraba, Mert Ramazan Demir comenzaba a enfrentarse a una realidad que muchos jóvenes artistas no logran superar: la fama llega rápido, pero puede devorarte aún más rápido. 3. El ascenso a la fama, cuando el aplauso se convierte en ruido. La fama no llega con advertencias. No avisa. Irrumpe como un rayo. Y a Mert Ramazan Demir le cayó encima de golpe, sin red, sin preparación, sin tregua. Fue tras su participación en la serie Yalan, el pavor real de la mansión, cuando todo cambió. El personaje de Ferit, un joven atrapado entre el lujo, las apariencias y sus propios traumas, conquistó al público de manera inmediata. Las cifras de audiencia se dispararon, los comentarios en redes sociales no cesaban, y de la noche a la mañana, Mert pasó de ser un talento emergente a una obsesión nacional. Pero lo que parecía un triunfo absoluto pronto reveló su otra cara. Con la fama vinieron los contratos millonarios, pero también las cláusulas restrictivas. Las portadas de revista, pero también la falta total de privacidad. Cada paso, cada gesto, cada palabra era analizada, distorsionada, manipulada. Las cámaras no se apagaban nunca. Y lo más inquietante, comenzaron a surgir rumores. Primero fueron murmuraciones inofensivas: Mert se ha vuelto inaccesible, ya no es el mismo. Luego, los tabloides insinuaban tensiones con compañeros de elenco, discusiones con productores, actitudes erráticas en el set. Finalmente, las redes sociales comenzaron a lanzar preguntas más pesadas: ¿está bien emocionalmente? ¿Está luchando contra algo que no puede controlar? Algunos insiders de la industria aseguraban que Mert, detrás de cámaras, vivía momentos de crisis. Que sufría episodios de ansiedad. Que había días en los que no podía salir de su camerino. Otros hablaban de una presión insoportable por mantener una imagen que no se correspondía con su verdadero yo. De una soledad profunda, encerrada en una jaula dorada. Pero el público no quería escuchar eso. Querían ver al galán, al actor perfecto, al ídolo invencible. Y mientras más lo aplaudían, más se desdibujaba su esencia. Mert ya no sabía si el amor que recibía era por quien era o por quien fingía ser. Y entonces, algo comenzó a quebrarse. Una entrevista en vivo donde se le vio confundido, evasivo. Una mirada perdida en una entrega de premios. Un video viral donde, sin saber que lo grababan, se le vio claramente al borde del llanto, solo, entre bastidores. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero todos intuían que algo no estaba bien. Su ascenso, tan rápido como brillante, se convirtió en un espejismo. Porque cuanto más alto subía, más frágil parecía volverse todo. La fama, esa que parecía prometerle el mundo, comenzó a mostrar su lado más cruel. Y lo peor aún estaba por venir. Ascenso hacia la fama. Tras su impactante actuación en Samaran, Mert Ramazan Demir no solo ganó reconocimiento, se convirtió en símbolo. Su rostro se multiplicó en las pantallas de medio mundo, adornando portadas, encabezando debates televisivos y generando una ola de admiración en redes sociales que lo desbordó como un torrente inesperado. Era el centro de una atención que no había buscado con ambición desmedida, pero que no podía evitar. De la noche a la mañana, miles de jóvenes, especialmente aquellos que alguna vez se sintieron al margen, veían en él una promesa, alguien que mostraba la sensibilidad masculina sin máscaras. Sin el escudo de la dureza fingida. Un hombre joven que actuaba desde el silencio interior, no desde el ruido de los focos. Pero para Mert, cada aplauso venía acompañado de una inquietud íntima: ¿y ahora qué? ¿Era esto el éxito verdadero? ¿O apenas una versión más sofisticada del espejismo? Sabía que la industria podía ser ingrata con aquellos que no se dejaban moldear. No quería ser el chico de la serie del momento. Aspiraba a más. A verdad. A permanencia. La fama, con todo su brillo, podía ser una jaula dorada.
Y Mert tenía claro que el arte no sobrevive en cautiverio. Así que, contra lo que muchos habrían hecho, comenzó a rechazar papeles que repetían fórmulas exitosas. No más galanes previsibles. No más sufrimientos vacíos ni gestos aprendidos. Mert quería explorar lo roto, lo sucio, lo contradictorio. Y para eso, necesitaba coraje. El secreto de Homer marcó uno de sus primeros gritos de independencia. El personaje era complejo, lleno de ambigüedad moral y heridas abiertas. Un hombre que no sabía si quería redimirse o hundirse. Aunque el proyecto no fue un éxito arrollador, para Mert fue una experiencia reveladora. Descubrió que no siempre se trata de gustar, sino de generar incomodidad. De abrir puertas oscuras que muchos prefieren mantener cerradas. Más tarde, el cine lo abrazó con fuerza. Kurak Gunler, Días Secos, lo llevó a interpretar desde la contención. Bajo una dirección sutil y desafiante, Mert encontró un lenguaje nuevo, el de los silencios que gritan. En esa película, comprendió que el cine no es solo historia, es atmósfera, es respiración, es mirada. Aprendió a sostener la cámara con los ojos. A decirlo todo, sin decir nada. Ese mismo año regresó a la televisión con un papel que lo colocó en el centro del mapa, Yalan, el galán de la mansión. El personaje de Ferit Koran lo obligó a moverse entre la arrogancia y la vulnerabilidad. Era un joven herido, criado entre privilegios y vacíos afectivos. Mert le dio una humanidad inesperada. Mostró las grietas detrás del lujo, el niño atrapado en un cuerpo adulto. El público no solo lo aplaudió, se identificó. Porque en Ferit, muchos vieron a un hombre buscando su lugar en un mundo que lo había definido antes de que él pudiera hacerlo. Pero lo que distinguió a Mert no fue solo su talento frente a la cámara, sino su profundidad fuera de ella. No buscó convertirse en celebridad. No abrazó el ruido de la industria. Prefirió la formación constante, clases de expresión corporal, lectura intensiva de guiones internacionales, talleres de dirección. Se obsesionó con el cine iraní, con el minimalismo japonés, con el realismo de los hermanos Dardenne. Quería entender la actuación no como un oficio, sino como una forma de vida. Mientras las redes lo idolatraban y las marcas lo buscaban, Mert se mantenía firme, no vendería su imagen a cambio de banalidad. Rechazó campañas que lo cosificaban, proyectos que lo reducían a estereotipo. En cambio, eligió entrevistas donde podía hablar de arte, de masculinidad no tóxica, de los miedos que lo atraviesan como hombre joven en un país en tensión. Habló sobre la ansiedad, sobre la presión de ser perfecto, sobre el valor de mostrarse vulnerable. Y lo hizo sin artificios. Con una franqueza que desarma. Su autenticidad le ganó respeto más allá de las fronteras. En festivales europeos, su presencia generaba curiosidad. ¿Quién era este actor joven que parecía moverse con la intensidad de un veterano? ¿Cómo podía habitar los personajes con tanta verdad sin perderse en ellos? Y ahí estaba el secreto, Mert Ramazan Demir no actúa desde el ego. Actúa desde la pregunta. Desde el asombro. Desde una necesidad vital de contar historias que incomoden, que curen, que sacudan. Hoy, cuando su rostro aparece en la pantalla, no es solo belleza lo que vemos. Es compromiso. Es fragilidad convertida en fuerza. Es un actor que ha elegido el camino más difícil, el del arte con sentido. No se conformó con ser famoso. Quiso ser necesario. Y lo está logrando. Porque cuando un actor se atreve a mostrar sus cicatrices sin cubrirlas de maquillaje, cuando elige la verdad por encima del éxito inmediato, cuando escucha más de lo que habla, entonces lo que hace deja de ser actuación. Se convierte en legado. Y Mert, paso a paso, lo está construyendo. Entrevistas que revelan más que palabras, la batalla interna de Mert Ramazan Demir. Después de meses sumido en el silencio más absoluto y una ausencia que preocupó a sus millones de seguidores, Mert Ramazan Demir rompió su mutismo con una serie de entrevistas que no solo dejaron claro su estado actual, sino que también arrojaron luz sobre una lucha mucho más profunda que trascendía su carrera actoral. En una entrevista exclusiva con un prestigioso medio turco, el joven actor apareció con una mirada cansada, marcada por noches sin dormir y por el peso de una carga invisible pero aplastante.
Sus palabras fueron sinceras, cargadas de vulnerabilidad y de un dolor que nunca antes había mostrado en público. Sentí que estaba atrapado en una jaula dorada. Todo el mundo esperaba de mi perfección, fuerza, un rostro impecable, pero por dentro, estaba quebrado. La ansiedad me consumía, me paralizaba, me hacía cuestionar si valía la pena continuar. Las pausas entre sus frases, el temblor en su voz y sus ojos vidriosos revelaban que esas palabras venían desde lo más profundo de su ser. Mert confesó que en ese periodo oscuro, incluso dudó de su propia identidad, perdí de vista quién era realmente. Me convertí en una máscara para el público, y eso me alejó de mí mismo. Semanas después, en una entrevista con un programa internacional, Mert profundizó aún más en su experiencia, dejando entrever una soledad desgarradora. La fama puede ser un arma de doble filo. Cuando estás bajo el escrutinio constante, cada error, cada debilidad, se amplifica. Me sentí solo, incluso en medio de la multitud. Muchas noches pensé en desaparecer, en buscar un lugar donde pudiera ser simplemente Mert, sin el peso de la imagen pública. El actor habló también sobre la presión constante que siente la juventud en la industria del entretenimiento, un mundo que demanda más allá del talento. No solo esperaban que actuara bien, también que fuera un ícono. Un modelo a seguir, un ejemplo para todos. Esa expectativa puede destruir a cualquiera. Sin embargo, a pesar del dolor y la incertidumbre, Mert mostró un atisbo de esperanza en su voz al hablar del futuro. Sé que este no es el fin de mi historia. El arte siempre ha sido mi refugio, pero para volver a dar lo mejor, primero debo sanar, debo reencontrarme. Estas entrevistas no fueron simples momentos para hablar de próximos proyectos o promociones. Fueron actos de valentía. Mert no solo abrió su corazón, sino que puso sobre la mesa un tema delicado y poco tratado, la salud mental en la industria del entretenimiento y el costo humano que implica el éxito. Pero sus declaraciones también sembraron dudas y preguntas que el público y los medios aún intentan descifrar. ¿Qué desencadenó esa crisis? ¿Fue la presión mediática, conflictos internos, o algo más oscuro detrás de cámaras? ¿Recibió apoyo suficiente o quedó atrapado en un sistema implacable? Además, surgieron voces críticas dentro del sector que aprovecharon estas confesiones para exigir un cambio urgente. No podemos seguir explotando a los talentos jóvenes hasta quebrarlos, dijeron algunos productores y actores veteranos, mientras otros pedían que se implementaran protocolos de apoyo psicológico y cuidado integral. Por su parte, los fans, divididos entre la preocupación y la esperanza, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad. Frases como Mert, estamos contigo, tu salud es lo primero y esperamos tu regreso cuando estés listo se volvieron tendencia. Cada entrevista fue un pequeño destello de luz en medio de la tormenta, un paso hacia la recuperación, pero también un recordatorio crudo de que el brillo del estrellato a veces oculta batallas internas invisibles para el público. En definitiva, Mert Ramazan Demir no solo está luchando por su carrera, está peleando por su bienestar. Por reencontrar su identidad y por redefinir lo que significa ser un ícono en un mundo que a menudo olvida la humanidad detrás de la fama. Matrimonio. La relación de Mert Ramazan Demir con Afra Saraoglu se destaca entre las típicas historias de romances de celebridades que viven bajo los reflectores y la exposición constante. En un universo saturado de flashes y especulaciones, el amor entre ellos floreció en silencio, cultivado lejos del ruido de la fama, en un terreno donde solo cabía lo esencial, afecto, respeto y verdad. Lo más admirable de su unión fue justamente eso, la capacidad de construir algo auténtico, lejos de las presiones externas y de la necesidad de validación pública. Cuando se conocieron, ambos ya eran figuras conocidas en la televisión turca. Mert, con su intensidad inconfundible, ganaba cada vez más espacio en el imaginario popular, mientras que Afra, con su dulzura y fortaleza, también recorría una trayectoria ascendente. Pero lo que los unió no fue la fama, sino una sintonía silenciosa, una comprensión mutua de lo que significa estar en este medio sin perderse en él. Mert nunca buscó una relación espectacularizada. Para él, el amor necesitaba raíces profundas, no solo flores bonitas a la vista de todos. En Afra encontró a una compañera que veía el mundo con ojos similares. Alguien que entendía los silencios, los miedos, la presión constante de responder a las expectativas de una industria exigente.
Alguien con quien simplemente podía ser. Su relación se fortaleció con el tiempo, sin prisas, sin necesidad de mostrar nada a nadie. Mientras los tabloides intentaban adivinar lo que ocurría tras bastidores, ellos construían algo sólido fuera del alcance de las cámaras. Su amor no necesitaba audiencia, bastaba con una mirada compartida, con conversaciones hasta tarde, con esa complicidad que se construye en la cotidianidad. Cuando decidieron hacer pública la relación, no lo hicieron por obligación ni como estrategia. Fue algo natural. Un reflejo de la comodidad que sentían el uno con el otro. Y aún así, siguieron preservando lo esencial, su intimidad. No se trataba de esconder, sino de proteger. Porque sabían que lo más valioso no grita, se dice en silencio. La idea del matrimonio no era, para Mert, una meta a cumplir, sino una consecuencia del amor verdadero. Y junto a Afra, comenzó a imaginar ese futuro con claridad. Un hogar lejos de la ficción, hecho de verdad, de apoyo mutuo, de crecimiento compartido. En cada gesto, un abrazo tras un día difícil, una palabra de aliento antes de un nuevo desafío profesional, construían los cimientos de algo que va más allá del romance, una verdadera sociedad de vida. Aunque todavía jóvenes, demuestran una madurez emocional poco común. No viven para agradar al público ni moldean su relación según los patrones esperados. Al contrario, se reinventan cada día dentro de la relación, buscando equilibrio entre una carrera intensa y los momentos a solas. Mert, que a menudo carga con una aura de introspección e intensidad en los personajes que interpreta, se muestra junto a Afra como alguien ligero, presente, genuino. Alguien que encontró en ella un espejo sereno de sí mismo. Y si algún día deciden formar una familia, es seguro que lo harán como han hecho todo hasta ahora, con conciencia, amor y profundidad. Porque para Mert, amar no es actuar. Es cuidar. Es crecer. Es estar. Hoy, la relación entre Mert y Afra inspira precisamente por no buscar ser inspiradora. No es un cuento de hadas perfecto, sino una historia real, con sus dudas, sus ajustes, sus victorias silenciosas. En un medio donde las relaciones a menudo se deshacen con la primera tormenta, ellos permanecen, no porque sean inmunes al caos, sino porque eligieron atravesarlo juntos. Y tal vez sea eso lo que hace que todo sea tan hermoso, el hecho de que, aún rodeados de personajes, reflectores y ficciones, Mert y Afra decidieron vivir su propia historia con autenticidad. Una historia donde el amor es una elección diaria, y no un guión impuesto. Y en ese libreto íntimo, escrito a cuatro manos, ambos siguen siendo protagonistas, el uno del otro. Situación actual. Mert Ramazan Demir ha logrado un equilibrio singular entre su vida profesional y personal, demostrando que la verdadera fuerza reside en la autenticidad, en no conformarse con lo que el mundo espera, sino en abrazar lo que uno verdaderamente desea ser. Este proceso de reinvención no ha sido sencillo, pero la evolución constante de su carrera refleja a un hombre que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia. La profesión como un desafío permanente. Uno de los aspectos más destacables de Mert es cómo ha sabido evitar el riesgo de quedar encasillado. Mientras otros actores se ven atrapados por los papeles que los lanzan al estrellato, Mert ha tomado las riendas de su trayectoria. Ha rechazado proyectos que consideraba vacíos o repetitivos, eligiendo en cambio personajes que lo desafiaban y que exigían más que una interpretación superficial. Este enfoque le ha permitido crecer como actor y demostrar que su talento va más allá de las fórmulas comerciales. Su decisión de asumir riesgos artísticos, como al interpretar figuras emocionalmente complejas y oscuras, evidencia su valentía y su deseo de transformarse a través del arte. Los elogios que ha recibido por su sensibilidad y profundidad actoral no son casuales, sino el fruto de una búsqueda constante de autenticidad en cada papel que interpreta. Compromiso social y fuerza interior. Mert no se limita al ámbito de la actuación. Su influencia también ha tocado a la sociedad en general. A lo largo de los años, ha manifestado opiniones firmes sobre temas sociales y ha utilizado su visibilidad para apoyar causas que considera justas. Aunque es discreto en su vida privada, ha demostrado un fuerte compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y el respeto por la diversidad.
En un entorno donde muchos prefieren mantenerse al margen para evitar controversias, Mert ha optado por hablar con el corazón, demostrando una madurez que trasciende lo artístico. Su coherencia entre palabra y acción lo ha convertido en un referente para muchos jóvenes que buscan modelos reales, no ídolos artificiales. La familia y el equilibrio emocional. Aunque reservado con su intimidad, Mert ha compartido momentos significativos de su vida familiar, revelando una faceta humana y cercana. Lejos del glamour y la perfección que a menudo se espera de las figuras públicas, ha mostrado que también vive dudas, temores y desafíos emocionales. En sus entrevistas y apariciones públicas, habla con honestidad sobre la importancia del equilibrio emocional, del autocuidado y del apoyo familiar. Para él, la fortaleza no consiste en aparentar invulnerabilidad, sino en saber cuándo parar, cuándo escuchar, cuándo pedir ayuda. Esta visión lo humaniza aún más ante sus seguidores, quienes valoran su transparencia y humildad. Un futuro prometedor y la evolución continua. Mert Ramazan Demir sigue siendo una figura en plena evolución, y todo indica que lo mejor aún está por venir. Su deseo de explorar nuevos horizontes, como el cine internacional, el teatro contemporáneo, o incluso la dirección en un futuro cercano, revela una mente inquieta, creativa, que no se conforma con repetir fórmulas exitosas. Cada nuevo proyecto es una oportunidad para reinventarse, para aprender, para tocar nuevas fibras del alma humana. En este 2025, su carrera sigue en ascenso, y su legado ya se vislumbra sólido. La industria del entretenimiento lo reconoce no solo por su talento, sino por su integridad, su constante transformación y su compromiso inquebrantable con su verdad. Mert Ramazan Demir ha demostrado que ser una estrella no consiste en brillar por brillar, sino en iluminar con propósito, con convicción y con la firme decisión de cambiar el mundo, un personaje, una historia, una emoción a la vez. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida y carrera de Mert Ramazan Demir, un artista cuya huella en la industria del entretenimiento trasciende ampliamente los personajes que interpreta en la pantalla. En estas páginas, hemos desentrañado una historia de perseverancia, pasión y autenticidad, explorando cómo este joven actor se ha convertido en una de las figuras más destacadas y admiradas de Turquía y del mundo. Cada etapa de su vida, desde sus primeros papeles en el cine y la televisión, hasta sus más recientes y desafiantes proyectos, ha sido una oportunidad para crecer, reinventarse y mostrar al mundo que el verdadero talento no se encasilla, sino que se manifiesta a través de una gama completa de emociones y matices. Mert no es solo reconocido por su intensidad interpretativa, sino por su capacidad de tocar profundamente al público con cada personaje que encarna, aportando una verdad emocional que trasciende el guión. Su evolución profesional ha sido tanto una respuesta a los cambios en la industria como una afirmación de su propio viaje interior, como hombre y como artista. A lo largo de los años, ha aprendido a navegar los altibajos de la fama sin perder jamás de vista lo esencial, su autenticidad, su búsqueda constante de sentido y su compromiso con un arte que transforma. Mert Ramazan Demir no se limita a ser una estrella emergente, ha demostrado que es posible tener éxito sin ceder ante las presiones de lo superficial. Es un hombre que ha sabido equilibrar su vida personal y profesional con sensibilidad y firmeza. En entrevistas y apariciones públicas, habla con honestidad sobre sus vulnerabilidades, sobre los desafíos del crecimiento personal y sobre la necesidad de mantenerse fiel a sus principios en un medio que a menudo exige máscaras. Como figura pública, ha sabido usar su influencia con responsabilidad. Se ha expresado abiertamente sobre temas sociales, ha apoyado causas importantes y ha elegido el camino menos fácil, aquel en el que cada decisión profesional tiene un propósito más allá del éxito inmediato. Su presencia en el cine y la televisión no solo entretiene, sino que inspira, desafía y propone una nueva forma de entender la masculinidad, el éxito y la sensibilidad en la actuación. La historia de Mert es un ejemplo claro de superación y honestidad. Desde los retos iniciales, las dudas y las críticas, hasta los momentos más complejos en su carrera, ha demostrado que ser auténtico en un mundo lleno de expectativas es, sin duda, la mayor victoria. No teme mostrarse tal como es, ni alzar su voz cuando cree que algo debe cambiar. Y eso lo convierte en una figura profundamente humana, cercana y admirable. Hoy, Mert sigue adelante con una carrera en plena expansión y un legado en construcción.
Cada proyecto que elige, cada palabra que comparte, cada gesto de compromiso hacia el arte y la sociedad, son pruebas de que su impacto va mucho más allá de los reflectores. Es un recordatorio de que el arte puede cambiar vidas, y Mert es uno de esos artistas que han sabido usar ese poder con integridad, profundidad y conciencia. Con cada paso que da, Mert Ramazan Demir deja claro que su influencia no termina en el set de filmación. Su presencia y su voz resuenan también en el mundo real, donde importa ser más que un rostro famoso, importa ser verdadero. Nos ha enseñado que el camino hacia la autenticidad es desafiante, pero inmensamente valioso. Que la vulnerabilidad es fortaleza, no debilidad. Y que nunca es tarde para crecer, reinventarse y dejar una huella que inspire a otros. Si este análisis te ha conmovido, te invitamos a seguir explorando la vida y la obra de otras figuras que, como Mert, nos recuerdan que lo más importante no es solo brillar, sino brillar con propósito. ¿Cuál es tu papel favorito de Mert Ramazan Demir? ¿Cómo crees que ha evolucionado desde sus inicios hasta hoy? Comparte tus pensamientos, déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos esta conversación sobre lo que realmente importa en el arte, en la vida y en nosotros mismos. Nos vemos en el próximo contenido, con más historias que inspiran, que desafían y que nos invitan a descubrir el lado más humano de quienes brillan en la pantalla. Hasta pronto. Porque la historia de Mert Ramazan Demir aún sigue escribiéndose, y nosotros estamos aquí para acompañarla en cada capítulo. El compromiso social de Mert Ramazan Demir, más que un actor, un voz de cambio. Mert Ramazan Demir no solo ha sido reconocido por su talento actoral y su carisma frente a las cámaras, sino también por su compromiso con causas sociales que muchas veces pasan desapercibidas en el mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera, Mert ha demostrado una sensibilidad especial hacia temas que afectan a la sociedad, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la fama puede ser usada como plataforma para generar conciencia y promover el cambio. Uno de los aspectos más destacados de su activismo ha sido su apoyo abierto a la salud mental, un tema que tradicionalmente ha sido estigmatizado en muchas culturas, incluida la turca. En diversas entrevistas y declaraciones públicas, Mert ha hablado con honestidad sobre la importancia de reconocer y atender los problemas emocionales y psicológicos, alentando a sus seguidores a buscar ayuda y romper con los tabúes que rodean estas cuestiones. Este mensaje ha tenido un impacto positivo, especialmente entre los jóvenes, quienes encuentran en sus palabras un refugio y una fuente de inspiración. Además, Mert ha apoyado campañas relacionadas con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, un tema crucial en Turquía y en el mundo. Su postura firme contra la violencia doméstica y a favor del empoderamiento femenino ha resonado en redes sociales y eventos públicos, generando debate y promoviendo un cambio cultural necesario. Su voz ha sido un recordatorio de que todos, independientemente de su posición, pueden contribuir a construir una sociedad más justa e inclusiva. También ha mostrado interés en causas relacionadas con la protección del medio ambiente, participando en iniciativas que buscan crear conciencia sobre la sostenibilidad y la importancia de cuidar nuestro planeta. En un contexto global donde la crisis climática es una realidad urgente, su participación en estas campañas destaca su responsabilidad social y su voluntad de influir positivamente más allá del arte. Por otro lado, Mert ha apoyado organizaciones benéficas que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad y con comunidades marginadas. Su compromiso con ayudar a los más necesitados se refleja en donaciones y en el uso de su imagen para visibilizar proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen. Esto añade una dimensión humana a su figura pública, mostrando que su corazón está tan comprometido con los demás como su carrera artística. En resumen, Mert Ramazan Demir ha sabido utilizar su fama para mucho más que el éxito personal. Su compromiso con causas sociales demuestra que ser una estrella no significa solo brillar en el escenario, sino también iluminar el camino hacia un mundo mejor. Su ejemplo inspira a sus seguidores a involucrarse, a reflexionar y a actuar en pro de un futuro más solidario y consciente. Mert Ramazan Demir representa mucho más que un rostro reconocido en las pantallas. Es un ejemplo vivo de cómo una figura pública puede utilizar su influencia para provocar cambios significativos en la sociedad. Su compromiso con causas sociales no es un accesorio para mejorar su imagen, sino una verdadera vocación que refleja sus valores más profundos y su visión de un mundo mejor.
Desde temprana edad, Mert mostró sensibilidad hacia las problemáticas que afectan a distintos sectores de la población. A lo largo de su carrera, ha sabido equilibrar su vida artística con su labor social, posicionándose como un portavoz y activista en temas que a menudo quedan relegados al olvido. Su trabajo con organizaciones que promueven la salud mental ha ayudado a derribar tabúes en Turquía y en el ámbito internacional, mostrando a sus seguidores que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Además, su defensa incansable por la igualdad de género y los derechos de las mujeres ha resonado especialmente en una región donde estos temas son controversiales y a veces peligrosos. Mert no teme alzar la voz frente a la injusticia y ha utilizado su plataforma para apoyar campañas educativas, visibilizar casos de violencia y promover el respeto mutuo entre hombres y mujeres. Su preocupación por el medio ambiente también es digna de destacar. En un momento en que la crisis climática es una de las mayores amenazas para la humanidad, Mert ha participado en iniciativas de reforestación, limpieza de espacios naturales y concienciación sobre el consumo responsable. Estas acciones demuestran que su compromiso no es solo retórico, sino activo y constante. Por último, Mert Ramazan Demir ha extendido su ayuda a comunidades vulnerables, trabajando con niños en situación de calle, personas con discapacidades y grupos en riesgo de exclusión social. Su empatía y generosidad han inspirado a muchos a involucrarse y a transformar la solidaridad en acción concreta. En definitiva, Mert no solo dejará un legado artístico, sino un ejemplo de compromiso ético y social que trasciende generaciones. Nos enseña que ser una estrella va más allá del brillo superficial, implica responsabilidad, integridad y la voluntad de contribuir a un mundo más humano y justo. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder que cada uno tiene para influir positivamente en la sociedad, y cómo, incluso en la adversidad, el compromiso con los demás puede ser la luz que guíe el camino.